vamos a hablar, y vamos a la primera gráfica. Okay. Vamos a hablar de la personalidad límite y subtitulé Al borde del abismo. La personalidad límite es, por supuesto, el trastorno de personalidad límite o borderline, es decir, es un trastorno importante, mental, ¿verdad?, que lleva a la persona al borde del abismo. Ahora, ¿qué significa límite? ¿Por qué decimos que está al límite? ¿Y por qué identificamos ese límite como el borde de un abismo? Entonces vamos a la segunda gráfica, y en la segunda gráfica vemos que el trastorno de personalidad límite se encuentra en el borde entre la neurosis, es decir, entre un trastorno tratable, con un tratamiento que es penoso, pero que puede llevar una vida relativamente satisfactoria, a caer en el abismo de la locura, en el abismo de la psicosis, que sabemos, sin duda, que la psicosis es la pérdida de contacto con la realidad. Perdimos contacto con la realidad y lo que importa son la realidad, o es la realidad que está en nuestra cabeza. Es la locura. Ahora bien, durante muchísimos años este trastorno límite de la personalidad fue como un cajón desastre para todas aquellas enfermedades que sufrían los pacientes, que no se sabía si era psicosis o si era neurosis, porque era todo muy temprano en la investigación. Y sin embargo, en 1938, Adolf Stern, un gran psicoanalista, comienza a colocar trastorno límite de personalidad a todas las afecciones psiquiátricas que superaban la neurosis, es decir, el trastorno, que es tratable, ¿verdad? Pero no alcanzaban a hacer psicosis. Es decir, se hablaba de pseudo psicosis. Pseudo quiere decir parecido a. Entonces, era parecida a la psicosis. Es como que estas personalidades navegan la neurosis en un punto, tienen el pie a punto de caer en la locura, pero no lo hacen completamente. Este trastorno límite de personalidad o borderline es un trastorno muy complejo, es uno de los trastornos más vistos en la clínica, y muy complejo porque por su heterogeneidad clínica y además por la alta comorbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que convive, tiene muchas características, muy versátil, y convive con muchos otros trastornos. Entonces vamos ahora a la próxima gráfica y vemos la lista de trastornos de la personalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que ubicar en algún punto, digamos, a este trastorno. Y la clasificación internacional, el DSM-5, agrupa los trastornos mentales en tres grupos o clusters. El grupo A, que son los paranoides, esquizoide, esquizotípico. El grupo, de esto vamos a hablar en otros programas. El grupo B es el antisocial, el trastorno límite de personalidad está en rojo, el histriónico y el narcisista. Este grupo B en particular tienen todos estos trastornos el denominador común de ser personas dramáticas, erráticas y altamente emocionales. El grupo C es de los trastornos evasivo, el trastorno dependiente y el trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, como decía al comienzo, el trastorno límite es el que se destaca entre todos, ¿verdad? Es el que más se conoce en la clínica médica y de pronto menos popular es o menos se conoce a nivel del vulgo. La próxima gráfica vamos a ver los síntomas. Estos individuos tienen una impulsividad extrema que los lleva a gastar muchísimo, a quedarse en la calle, a jugar mucho, a tener sexo indiscriminado. Es una impulsividad que ellos no pueden controlar, aunque quisieran, pero están a merced de ese impulso. Por lo tanto, son temerarios, son esas personas que ponen el auto a toda velocidad, que tienen problemas con la ley, con toda clase de autoridad. Lo vemos a diario en esta sociedad. Hay mucho trastorno límite de la personalidad.
Claro, como este trastorno tiene dos variables, y estas son, uno, de bajo funcionamiento, si el individuo que todas las semanas tiene problemas con la ley, la persona que es identificable, y tiene la variable invisible. Es decir, muchos de nosotros podemos conocer a un trastorno límite de personalidad, pero no nos damos cuenta. Sin embargo, en la clínica médica, porque van a la consulta por muchos temas, se los descubre. Hay una tendencia autolítica. ¿Qué es esto? Tienden a cortarse, tienden a querer suicidarse, porque claro, en realidad no quieren perder la vida. Se cortan e intentan suicidarse porque quieren de alguna manera liberarse, descargar toda esa emoción que no pueden, digamos, manejar. Tienen miedo al abandono y al rechazo real o imaginario. Se pegan a la gente, quieren ser amados. Si no son amados, no son nada en la vida. Y logran el rechazo. ¿Por qué? Porque justamente la gente, si no es la familia, los amigos, las personas extrañas, los rechazan porque son demasiado pegados, demasiado pesados, decimos. Hay una necesidad, por lo tanto, voraz de afecto, ¿verdad? Una ira frecuente y sin control. Enojo crónico, intenso e inapropiado. Siempre están amargados, enojados, siempre les pasa algo. Y adentro están vacíos, esa sensación crónica de vacío. Patrón de relaciones inestables, lógicamente no tienen buenas parejas, no pueden mantener una pareja. En la variable de funcionamiento muy bajo, funciona por brotes intermitentes frecuentes, en lo que aparece siempre la disociación. ¿Qué es la disociación? Ya estamos acá un poco, como les decía al principio, bordeando la psicosis, algo raro, tienen ideas paranoides. ¿Y la disociación qué es? No saben distinguir la realidad circundante a nuestro alrededor de la realidad que está en su mente. Ahí aparece un poco, asoma, digamos, la psicosis. En la próxima gráfica vemos la prevalencia, y en la prevalencia hay de 2 a 3% de la población mundial, 75% mujeres, 10% pacientes psiquiátricos ambulatorios, 15 al 20% pacientes psiquiátricos ingresados, 30 al 60% de las personas que tienen cualquier otro trastorno de la personalidad dentro del grupo Cluster B tienen trastorno de personalidad límite. ¿Cuándo se inicia? Adolescencia o principio de edad adulta. Las causas, la principal es la genética. Si tienen papás, familiares cercanos con este problema, van a desarrollarlo. Pero también hay factores de riesgo culturales, factores de riesgo ambientales, hay familias invalidantes. También hay problemas funcionales en el cerebro. Tienen anomalías en el área límbica, que es el área de las emociones, y en el área prefrontal, que es el área donde se controlan todos los impulsos. Entonces vamos a la próxima gráfica y vemos la comorbilidad. Es decir, tiene comorbilidad o convive o se parece a otros trastornos de personalidad. También convive con depresión, trastorno de estrés postraumático, trastorno de hiperactividad, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad y trastorno alimentario. Muchos lo confunden porque estos pacientes hacen doctor shopping, porque van de un médico a otro, no les dan con el diagnóstico. Esto lo diagnostica y lo trata un psiquiatra con ayuda del psicólogo, pero eminentemente es el territorio de la psiquiatría. Lo confunden con la bipolaridad por estos estados que tienen alterados. A la mañana se sienten muy bien, a la tarde más o menos, a la noche caen en una depresión. Entonces dice, es una bipolaridad. No, el trastorno bipolar, la diferencia es que los extremos son muy marcados. Se pasan días en depresión en la cama o se pasan un día, 2 días en un estado constante de euforia. Mientras que ellos no. Estos son estados que oscilan rápidamente.
quise traer como entrada, este trastorno, a poder hablar sobre los trastornos de personalidad, porque la familia es la primera que tiene, y si tiene elementos puede detectar algo para llevarlo al médico, ¿verdad? Y elegir muy bien al médico, porque el psiquiatra tiene que ser el eje, digamos, de la psicoterapia, tiene que ser el tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque hay que preparar el campo, hay que estabilizarlo, que no tenga esos impulsos, esas emociones profundas, que no se sienta mal, que no esté inestable, hay que estabilizarlo y entonces recién empezar el tratamiento psicológico. El psiquiatra tiene que ser una persona muy tolerante, tolerante a la frustración, son pacientes que frustran mucho a la familia y al médico que los atiende desde ya. Y la terapia es la terapia dialéctica conductual, que es una terapia hecha a la medida de este trastorno límite de personalidad. Qué notable, y entonces esto de alguna manera va dirigido a la familia, a los padres. Doctora. Sí, bueno, para contestar tu pregunta, Luis, personalidades hay muchas, pero está el aspecto sano de la personalidad y el aspecto patológico. Ya. Acá estamos hablando de un aspecto patológico de la personalidad. Si en la familia encontramos un individuo con el cual, un familiar, no nos podemos comunicar bien, si siempre está en un estado caótico, si llora mucho, como por ejemplo en estos casos suelen tener crisis de llanto, llorar horas enteras, en un trastorno límite de la personalidad, entonces debemos darnos cuenta que ya debemos atenderlo, que hay algo que está sucediendo. Si nosotros conocemos que tenemos una genética, que en donde hay un trastorno límite de personalidad, pues ahí tenemos que tener cuidado con la crianza. Hay familias invalidantes que sobre la genética invalidan. ¿Qué quiere decir que lo invalidan? Que no lo ayudan a procesar sus emociones, que no lo reconocen como individuo, que quiere decir que se siente de determinada manera y no lo recibe bien la familia. Es decir, estas familias logran agudizar un cuadro que se presenta ya en origen genético. Entonces, las personalidades influyen desde ya en la familia, como tú decías, Luis, desde ya. Pero en este caso estamos hablando de una enfermedad de la personalidad. Es un trastorno de la personalidad. Y con respecto a Octavio, sí, la supervisión va a depender de la supervisión del trastorno de personalidad límite y va a depender de la variable. Si es un trastorno de bajo funcionamiento, va a necesitar una gran paciencia de parte del psiquiatra, porque estas crisis intermitentes, disociativas, ideas paranoides, ideas suicidas, se van a generar mucho más rápidamente, con más frecuencia, mejor dicho. Entonces, son individuos que a lo mejor en un punto necesitan ingreso hospitalario. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que darles un tratamiento más determinante. Hay otros que se llama el trastorno límite de personalidad invisible. No nos damos cuenta, vive muy bien, tiene una vida satisfactoria, pero de vez en cuando algo le pasa. Entonces, cuando va a la consulta psiquiátrica, lo ponen en un tratamiento de estabilización del ánimo, ¿verdad? Y tratamiento para la impulsividad. Y ahí la familia debe supervisar que tome la medicación. ¿Para qué? Para poder después iniciar o concomitantemente iniciar la terapia psicológica o psicoterapia. Porque si no, con un paciente impulsivo, emocional, que no tiene ningún control sobre sí mismo, no se puede hacer terapia. Y lo parecido a otros trastornos, puede ser que estemos hablando de 2-3%, pero que en realidad tengamos más trastornos de la personalidad borderline de lo que en realidad estamos diagnosticando. Sí, es muy probable, como sucede con muchísimas enfermedades. En principio porque hay gente que no recibe, por ejemplo, no recibe tratamiento dentro de los trastornos límites de personalidad invisible, el variable invisible. Ellos tratan de buscar otras alternativas. Como funcionan relativamente bien y cuando tienen las crisis son no frecuentes, buscan alternativas en medicinas alternativas, tratan de controlarse. Hay mucha gente que lógicamente no se puede tomar como estadística porque no se presentan a la consulta.
Sí, está. Y además, la otra característica que tú mencionabas, sí es real, que está no diagnosticado adecuadamente porque es muy complejo. Por ejemplo, el intento de suicidio está en el trastorno de personalidad, del trastorno de estrés postraumático, está en la depresión mayor, en el trastorno bipolar, en el estadio depresivo. Vale decir que es muy difícil diagnosticar y requiere, y esto lo voy a recalcar, requiere un médico psiquiatra con muchísimos años de experiencia en el tema, específicamente, diría yo, en el trastorno límite de personalidad, para poder diagnosticarse. Es como un subespecialista. Es como decir un ortopédico o cirujano de mano. Un especialista en ese trastorno, claro, exactamente. Mucha experiencia en el campo clínico, ¿verdad? Porque, como mencionabas, y es así en la realidad, se confunde mucho con otros trastornos. Y entonces, ¿qué sucede? Es lo que decía en una de las gráficas, el paciente hace doctor shopping, va de aquí para allá buscando un médico porque le dan una medicación, pero no se le van los síntomas. Es apenas el cambio. Entonces va a otro y a otro y a otro. Es importante que la familia que está con un miembro de esa familia en trastorno de personalidad límite lo lleve y haga la búsqueda preliminar de que sea una persona altamente competente en el tema. Como una tendencia adictiva, alcohol, otras drogas. ¿Pasa lo mismo con estos pacientes de trastorno de personalidad límite? Porque no lo vi en las láminas y entonces me pregunto si también tienen estos problemas. Sí, claro. Cuando yo hablaba de la primera característica en una de las láminas, que es la lámina que habla de los síntomas, impulsividad extrema, ahí aclaré que son personas que llegan a extremos de compras exageradas, de sexo exagerado, es decir, entran en una promiscuidad a todo nivel porque no pueden controlarse. Por lo tanto, pueden llegar a adicciones severas. Ahí lo tenemos, la impulsividad extrema. Pueden llegar desde ya a ser alcohólicos, por supuesto, desde ya. Y a ser adictos a toda clase de sustancias. Ese es el peligro, porque si sumamos un adicto a una determinada sustancia, a un individuo alcoholizado, con un trastorno límite de personalidad, estamos dando a un individuo muy peligroso para la sociedad, para sí mismo. No, quería hacer una digresión al tema para ligarlo, relacionarlo con lo que tú dijiste, lo social, porque tú te quieres expandir a lo social. Sí. Y hablabas de si es en realidad una enfermedad mental, ¿no? Hiciste esa pregunta, y sin duda nosotros, desde ya, como aclaró el doctor Llamo, lo consideramos enfermedad mental. Hay un grupo de enfermedades mentales, hay un grupo de trastornos psicológicos que pueden llegar a estar sin duda favorecidos por ciertas sociedades. Pero fíjate que Margaret Mead, y acá viene la digresión, el escaparme un poquito del tema por un costado de lo que estamos hablando. Margaret Mead nos dice que en las islas de Samoa, las personas que tienen alucinaciones, las personas que tienen delirios, son vistos como seres divinos y son tratados como dioses. Vale decir que allí, en ciertas culturas, no existe el concepto de enfermedad mental. Y que hay una teoría que dice que la enfermedad mental la creamos nosotros aquí en la cultura, o por lo menos la agudizamos, sin duda. Esto está libre a cualquier interpretación y lo dejo para el comentario, porque no sabemos en Occidente hasta qué punto estamos favoreciendo, en Occidente y en muchas otras partes del mundo, la emergencia de la enfermedad mental, por las condiciones culturales, socioeconómicas, que pueden presionar la mente del individuo. Sabemos que en países muy desarrollados, como este país que es tan maravilloso en el que estamos, no todo el mundo puede de pronto entrar en la carrera del éxito económico, en la carrera del éxito, porque necesitamos cierta estabilidad.
necesitamos estabilidad emocional y metas, un buen cerebro cognitivo, pero no todo el mundo es así y de pronto puede influir negativamente en personalidades altamente vulnerables. Margaret Mead es una gran antropóloga. Si tú buscas Margaret Mead, puedes encontrar mucha información al respecto. Es una antropóloga muy reconocida en el mundo y habla justamente de este tema, donde en realidad la cultura es como que etiqueta la enfermedad mental que provoca, digamos, ¿no? Mientras que en otras sociedades no está considerado enfermedad mental y por lo tanto el individuo vive dentro de la comunidad y es contenido dentro de la comunidad sin ningún tipo de medicación, ningún tipo de tratamiento. Yo, lógicamente, no sé si estoy de acuerdo con esto, pero lo pongo en la mesa porque es interesante cómo en muchísimos estudios y grandes investigadores en el tema aparece el problema de la cultura y de la presión cultural en la generación de enfermedad psiquiátrica o trastorno mental, psicológico. No, yo igual, por eso lo he preguntado, porque yo no estaría... Inicialmente no estoy de acuerdo, pero si me enseñan en un estudio que todas estas personas tienen una vida totalmente, por decirle, normal, no tienen ningún problema, todo el mundo de la sociedad lo acepta, todo el mundo lo cuida porque son dioses, nada malo sucede, oh wow, bienvenido, ¿no? No sé. Lo que pasa es que no te olvides la cultura. Un individuo no está colgado. El trastorno límite de personalidad, como todos los trastornos que agrupa el DSM-5, como todo a nivel humano, no está colgado, está dentro de un contexto, primero familiar, y la familia está dentro de un contexto cultural. Todo influye, todo influye. Sí, como cualquier... Ahí aparece lo que dice Luis. Digamos, la cultura puede llegar a poner una cuña realmente, a dañar mucho de pronto a un individuo que es vulnerable, no a todos nosotros, pero a alguien que es vulnerable. Si tú pones ese individuo vulnerable a vivir en el campo, en las Islas Samoa, recuerda que estamos hablando de personas primitivas, son comunidades tribales, entonces lo pones a vivir allí y la reacción de esta persona no va a ser la misma que dentro de la cultura. No, claro. En el impacto que ha tenido para nosotros las cosas que nos rodean. Entonces yo sí creo... Bueno, ¿Cómo, doctora? no, quería decirte que sí, la cultura impacta a todo nivel. Inclusive se habla de las enfermedades físicas, clínicas culturales, como el colesterol, el infarto del miocardio, la diabetes, todo ese tipo de cosas están consideradas por los investigadores como enfermedades culturales, provocadas en la cultura. Si nosotros vamos de nuevo a estos lugares, estas islas tribales, en estos lugares no existe la diabetes ni el colesterol, ni se infarta la gente, de modo que también a nivel psicológico, a nivel de la enfermedad mental, hay muchas enfermedades que pueden agravarse, dispararse, crearse dentro de lo que es el esquema cultural, ¿verdad? En realidad todo el mundo desarrollado tiene en distintos niveles las enfermedades llamadas de origen cultural. Y cité correctamente una isla, porque una isla del Pacífico o de cualquier otro lugar, en donde la gente no está, digamos, atrapada por los sistemas culturales, allí no existen esas enfermedades. En todos los otros países, lugares del mundo existen, en distintos niveles. Bueno, que yo vengo. Doctora, 1.000.000 de gracias, porque nos ayuda a nosotros también hasta reaccionar y irnos moldeando, que a lo mejor tenemos que visitar a la un psicólogo. No, a llamar a la doctora. A llamar a la doctora para que nos balancee un poco acá. Bueno, Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Por ahora que lo gracias a escuchen. ustedes, un placer como siempre.